Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La antropología es un gran campo científico dedicado al estudio general del ser humano como sujeto biológico, social y cultural. Una de sus ramas más importantes es conocida como antropología cultural o social y se especializa en las costumbres, creencias, prácticas y diálogos simbólicos de todo tipo. Sobre cómo la más reciente documentalística cubana contribuye a esta ciencia social en el país, estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. La televisión serrana es toda una base para las investigaciones antropológicas de la montaña. A la vez resulta importante plataforma para la divulgación de sus resultados. La amplia cartografía audiovisual que sus creadores realizan de la Sierra Maestra incluye un minucioso estudio de sus prácticas culturales. Como veremos en este primer plano, numerosos documentales indagan los orígenes y complejidades de tradiciones, mitos y procesos de apropiación cultural. Y eso fue un poquitico. Mira, el DJ está puro. Bueno, el objetivo de la caja es que si fallece alguien aquí, ¿ve? Y no hay necesidad de llevarlo allá abajo al hospital, ya utilizan esa misma caja. Después lo llevamos, de acuerdo al tipo de órgano que se le va a hacer, lo llevamos a la cizalla y le damos los cortes exactos. Sacamos el que está limpio y dejamos el... Aquí podemos escribir fácilmente, pero aquí...
se nos pueden quedar notas metidas en la tinta. Es posible, ¿cómo no?, que a La Habana hayan llegado órganos, sin duda alguna. Llegaron órganos, pero órganos para iglesia. No los organillos de cilindro que llegaron de Cienfuegos a Manzanillo, vía mar, en la compañía de buques Menéndez y en el entusiasmo de dos hombres primarios, Santiago Fornari Jerez, bayamés, mulato, negro quizás, y de Francisco Borbolla, español, blanco, adinerado. Ahora te invito a ver el documental Haití en nuestras venas del realizador Carlos Rodríguez. Panamá, Sotitombe. Se salió de la cabeza y se cayó. Ajá. Llegue estar tambumayo, viniwe sin criote, mayani la gendrapo, viniwe samunpote. Macanto. Ay, ay, ay. Ay, 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 Zandolito, nampuen boa un papel munte, boa piniki, boa pica, selimem conemunte. Es un cantico lindo, en coro más lindo. Además que tú cantas bien. No, bien apurado. Según mi papá, ellos vinieron por la parte de Ciego de Ávila, por ahí, Camagüey. Vinieron él y otra familia más, pero la familia se quedó allá y él regresó para acá. Él dijo que él venía para acá. O sea, a lo mejor salió hasta escondido de los padres. Él vino en el año 24. Aquí por Cuba. Bonjour, monsieur. ¿Cómo está, papá? Me crié con los haitianos hasta una edad de más de 20 años. Yo aprendí algunas frases de ellos que me las enseñaron, ¿no? Por ejemplo, el sombrero le dicen sapó, al zapato soulier, a la mujer madame, madame, al hombre gazón, y así, a la candela dife. Entonces, moi-même no parle patois, no, moi-même no tendais patois, bon, moi-même, algún palabra patois, no. Mi papá era de Santiago, de la provincia de Santiago de Cuba. Cuando vino a la provincia era término municipal, pero ahora es provincia. Trabajaba en Palma, con Pepe Viatón, el más ricacho que existía en la zona de Palma. Tenía tienda, tenía finca. Pero ¿qué él quería ser? Él quería ser el caficultor más grande del mundo, del mundo. Ellos radicaban en la finca que vivía yo y ahí venían más de 40, 50 en la cosecha, tenía 3 caballerías de café y ellos venían aquí desde el mes de abril a mayo procedentes de Camagüey y otros lugares a recoger café. Cuando aquello del café valía 2.50 el quintal, viene un compadre de él y le dice: mi amigo Pepe, ya que tú quieres ser el caficultor más grande del mundo, está para hacer ahora maravilla, porque yo tengo una amistad en Haití grande. Y los negros en Haití en estos momentos están sobrando. No caben en Haití, no tienen con trabajo, no tienen nada. ¿Cuánto tú quieres que te traiga? Nada más tiene que pagarme el barco, el pasaje en el barco. A mi casa llegaban las cuadrillas de haitianos que venían del Camagüey porque ellos entraban para la zafra. Pero yo lo que no entendía nunca en la vida, que fue la rabia que me daba a mí del capitalismo, de la desgracia del capitalismo, de que el capitalismo para mí yo nunca robé el capitalismo, y te voy a decir el por qué. Porque ellos los engañaron. Ellos le decían que en Cuba se buscaba el dinero fácil y entonces, según ellos contaban, se llenaban los barcos.
Ellos venían a hacer plata para volver para su país. Pero entonces todo le salía, no, jamás en la vida se pudieron ir. Estaba loco por eso y decía que lo habían engañado, que él había venido para regresar y entonces lo habían trancado, que no podía irse más. Entonces ellos venían cuando se terminaba la zafra cafetalera de caña, ellos salían y emigraban para acá, para los cafetales, para las lomas. Venían ya en los meses de julio, junio, julio, ya empezaban a subir. Entonces mi papá los contrataba, ahí habían barracones que eran unos albergues grandes. Y ahí ellos en hamaca, dormían en hamaca, ellos se cocinaban solo todo. Cada uno vivían individual. Ellos pasaron muchísima cantidad de trabajo en los barracones. Pero entonces aquí en esta zona no había barracón. Los barracones habían del otro lado. Era una discriminación criminal contra los haitianos en aquellos sistemas. Porque otras casas no los dejaban entrar ni a los portales de la casa. Que ellos tenían que estar a una distancia de tantos metros de la casa. Porque eran negros, porque hedían, porque no sé qué. Por negro, por haitiano y por pobre. Porque todos no andaban, por ejemplo, limpios como otras personas, ¿entiendes? Entonces ellos, muchos los zapatos rotos, ripiados, pues era la cultura que ellos tenían. Y yo le tenía miedo. ¿Y que era que se veían extraños? Porque... No, sí, el físico era extraño. El físico era distinto. Y hablaban que uno no le entendía lo que decían a uno y ya uno le cogía respeto. No vamos a decir que fuéramos todos, porque había su flexibilidad por el trato. Todas las personas tenían un trato, todos no eran iguales, nosotros no éramos iguales. Con nosotros éramos igual que si fuéramos familia, aunque eran haitianos, porque en mi casa no había discriminación con eso. Todavía actualmente ahí en Casa El Negro tengo yo la mesa de la casa, que se le cortó 1 metro de largo, que tiene ahí donde está 3 metros de largo. Ella tenía 4 metros. Y ahí por la tarde cuando se iban a comer o había algún festivo, se invitaban a la casa y comían conjuntamente con nosotros todos ellos. Nunca vi ningún haitiano, ya te digo, por casi 30 años, nunca vi en discusión o en reclamación con un blanco. Ahora, no le hicieras mal, porque él te decía, oye, tú me la vas a pagar. Eso es lo único que él decía. Pero no decía que te iba a echar un daño, ni que te iba a hacer esto, no, nada de eso. Traían unos pañuelos rojos en los bolsillos y se los enseñaban así a las mujeres y se las llevaban, ¿no? Con el pañuelo se llevaban las mujeres. Eso decían ellos a la gente, ¿no? ¿Era verdad? Toda la vida se ha dicho que el haitiano, que es brujo, que esto, pero yo nunca vi nada de eso, chicos. Había uno que le decían pití, que ese tenía un cuartico solo con 3 yaguas alrededor y dormía ahí como un puerco prácticamente. Ese tenía 20 cosas, cascarón de coco, zapatos y cosas ahí, tareco. Fue el único. Pero yo de los otros que conocí unos cuantos, nunca vi ni que hicieran nada contra nadie, ni... No, nada. Y yo convivía prácticamente con ellos. Ese de santo. Eso es de santo. Ah, oye. Sí, porque el gamboa ese es el nombre del santo y el árbol donde se hace. Hacer comida de santo y cosas de esas era lo que ellos practicaban.
Por lo menos mi papá. Y empezaron a coger los machetes y a menear los machetes, y tiraban los machetes amoladitos aquellos al aire y los cogían. Y se los pasaban por la lengua así. Y nosotros dando un grito porque se picaban y eso. Y se prendieron a fajarse en el machete, a fajarse con el machete. Ay, mi madre, aquello era grito. Sí, es verdad que yo en mi casa había uno que tenía un santo de San Lázaro así. Y cuando llegaba el mes de diciembre, ese día, él compraba, que entonces había aguardiente de caña, se llamaba Pepe Luis, y él llegaba y empezaba a hacer unas murumuecas así, pidiéndole al más allá y todas esas cosas, y entonces él se tiraba en el suelo, iba allá a donde tenía el santo, eso lo hacía libre, alante de todos los otros haitianos, él solo. Y cuando se le iba a los santos, aquella gente no tenían ni un rasguño. Y volaban la candela aquella de un lado para otro, uno a otro, uno a otro. Volaban la candela aquella, uno a otro. Esto fue en el descanso allá, en el barracón aquello que venía la gente de Central, de Manatí, todo eso. Eso era grimoso. Pero el haitiano era una gente trabajadora, tranquila, se llevaba bien con las personas. Mi abuelo por parte de madre era haitiano y mi abuelo y mi abuela por parte de padre eran haitianos. Eso no es una deshonra para nadie si somos personas iguales. Eso más bien uno tenía que sentirse orgulloso por tener familia de otra parte que uno no puede ser que totalmente tú hacían cubano. Yo por ese lado yo vivo bien, yo sí me siento orgulloso de que me digan, tu familia es haitiana, orgulloso estoy. No, yo no la niego, no es que la niego. Yo lo que te digo es que me siento, bueno, soy cubano porque soy cubano aquí, pero yo no niego mi herencia, eso sí, no, yo no la niego, ¿por qué la voy a negar? Si esos son personas igual que uno. Claro, somos de no dicen pichón porque el papá era haitiano, pero en realidad somos cubanos porque nacimos aquí todos. Sí, como te digo, si así que yo conociera y yo pudiera ir allá, yo fuera cada rato, yo fuera. Eso no tiene nada malo. Yo no reniego de lo que soy. Mi papá sí era haitiano, no se lo reniego a nadie. Pero hay gente sí que son, como que dice Popo, más haitianos que nosotros y quieren renegar la raza, la generación. Nosotros, los cubanos de ayer, no tenemos con qué pagarle a los haitianos lo que hicieron por Cuba. Veamos ahora nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el realizador Carlos Rodríguez. Saludos, hoy me acompaña en Plano o Contraplano el realizador Carlos Rodríguez, bienvenido. Autor que ha desarrollado el grueso de su obra documentalística y autoral principalmente con la televisión serrana. Y bueno, esta vez, hacia el 2014, realizas Haití en nuestras venas, un documental que en primer lugar me llama la atención de que no es un documental más, no es un material más,
sobre los descendientes, digamos, biológicos, genéticos, es decir, la huella genética de una población extranjera, no sé, podría ser de los chinos, árabes, etcétera, sino que tú vas mucho más allá, incluso lo planteas desde el mismo inicio del documental. Es decir, entrevistas a una descendiente, pero ya de repente pasas hacia otros pobladores del mismo contexto, pero que al convivir con estos trabajadores haitianos que vinieron para acá, fueron influidos desde la lengua, desde las costumbres, desde la religión. Así que desde el primer momento planteas... Desde la comida incluso, o sea, hay una influencia bien grande. Es decir, planteas desde el primer momento la transculturación y los préstamos culturales, partes de ahí. Claro. Sí, de todas maneras yo tomo como referencia un documental del ICAI, un documental del director Santiago Villafuerte que se llama Haití en la memoria. Sí. Este es un documental que recoge de los últimos descendientes de haitianos que quedaban en la zona del Camagüey sobre todo, que fue una de las zonas donde hubo mayores asentamientos, lo que es Ciego de Ávila hoy y el sur del Camagüey. Sí, por el Central Violeta específicamente, por sí, allá por también. Eso, una zona que hay una comunidad Caidije, que también hay un documental de Gustavo Pérez que toma como lugar esa comunidad. Y entonces a mí me llamó la atención cuando yo llegué a este lugar hace aproximadamente 15 años ya, de que aquí abundan mucho los cuentos de haitianos. O sea, aquí la gente habla mucho de los pichones de haitianos, de personas que la gente habla, mira, este es pichón o es pichona de haitiano. Y también empecé a encontrar gente o sea, blancos, digamos, de descendientes de españoles directos, sin otra mezcla racial, que hablan patuá, por ejemplo, hablan el criol. Uno de los elementos más llamativos entre el documental. Y todas estas cosas me llamaron la atención. También me puse a investigar un poco, a leer alguna literatura así y especializada, ¿no? Y encontré de que en esta zona no hay mucha referencia a que hubo presencia haitiana. Al menos no se registra. Eso lo pude colegiar con la gente de la Casa del Caribe, ¿no? Digamos, un think tank del estudio de la cultura popular en Cuba. Y ellos, por ejemplo, esto no lo tenían mapeado, como una zona así de influencia haitiana. Y todo esto me fue llamando la atención, así llegó un momento que dije, bueno, yo quiero hacer un documental sobre esto, ¿no? Que también reivindique un poco los haitianos, porque en la mayoría de los cuentos que se hacen aquí, que hacen los campesinos, el haitiano siempre sale perdiendo. Siempre conozco uno o dos cuentos donde el haitiano gana. Es un sujeto negativo, es como muchas veces no negativo, pero bueno, siempre pasa un poco, no por tonto, pero sí quizá por la cuestión esta del idioma, muchas confusiones con la cuestión del idioma, hay muchos cuentos sobre eso, pero el haitiano siempre sale perdiendo. Yo creo que no son cuentos que los denigren, ¿no? Pero son parte también de la cultura de aquí, y todo eso habla de la presencia fuerte que tuvieron, ¿no? Y bueno, yo cogí un día y me dije, bueno, yo quiero hablar de esta gente, de mostrar a los últimos descendientes que quedan por aquí, por esta zona, que ya no quedan muchos, porque la mayoría fueron emigrando hacia Camagüey, incluso se han ido muchos para allá, digamos, buscando un poco más de cercanía por la cuestión, digamos, quizá de la lengua, de la cultura, no sé. Y entonces yo dije, bueno, yo no quiero que esto se parezca a ninguno de esos documentales anteriores, ¿no? Quiero hacer algo diferente, y por eso también decidí incluir a las otras personas de aquí del entorno, que fueron influenciadas por los haitianos. Y por eso tiene, digamos, a un blanco hablando en creol, ¿no? Y creo que algo muy importante también es que es un documental, que vemos que es un documental incluso de tesis, ya que prácticamente no partiste de ninguna información previa, es decir, no fuiste a jugar al seguro, te arriesgaste y por ende se convierte en el documental, más allá de material audiovisual, en un documento antropológico, en un documento histórico, que delata, que pone en evidencia una huella cultural que prácticamente estaba olvidada por acá. Sí, esa es la idea que está detrás del documental. Es dejar un récord histórico, digamos, una constancia, más allá, digamos, de los valores del documental como obra, ¿no? Me interesaba más hacer una obra que documentara al menos los últimos vestigios y los últimos descendientes que aparecen ahí, porque además algo que me gustó de estos últimos descendientes, estoy hablando ya de tercera y cuarta generación, es de que sienten un orgullo tremendo de venir de Haití también, ¿no? Cuando en otros casos yo conozco muchas historias de muchos descendientes de haitianos que han tratado de blanquearse, ¿no? Ya sabes, ¿no? De tratar de ocultar un poco esas raíces, de ser un poco más normales, digamos, más cubanos. Sin embargo, estos de aquí
conservan eso como una cuestión de orgullo real, ¿no? O sea, yo soy cubano, pero tengo raíces haitianas. Un orgullo ¿no? cultural, es un decir, orgullo cultural de pertenencia. va más allá de un fatalismo genético, que bueno, que soy descendiente, incluso se aprecia en el propio documental, en los descendientes, las fases, es decir, los biotipos de las personas, las caras, los rostros que no son... No son los típicos de aquí, no son, digamos, la del negro cubano, por ejemplo. Exactamente. Hay ciertos rasgos faciales que hablan perfectamente de su descendencia haitiana. Y eso es documental como material audiovisual, lo ayuda mucho más que si hubiera sido el soporte, hubiera sido un soporte escrito, hubiera sido un soporte incluso fotográfico, es decir, porque lleva aparejado el valor del testimonio de las personas, de incluso los cantos que lleva, incluso algo... Por supuesto que creo que fue clave en el documental para estructurar tu discurso y tus tesis, es precisamente el montaje, cómo desde el primer momento tú comienzas a justaponer, intercalar las diferentes, tanto los descendientes biológicos como, digamos, por decirle descendientes o los resultantes culturales de la presencia haitiana en esta zona, ¿no? El que convivió, pero también hay este elemento de cierta xenofobia, de personas que les tienen miedo todavía. Sí, porque digamos por toda la fama esa que se creó alrededor del haitiano brujo, ¿no? Digamos, por lo general. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer el documental, yo sabía más lo que no quería que realmente lo que yo quería, ¿no? Y yo no quería que se pareciera a estos otros documentales anteriores que se habían hecho, y tampoco quería caer en una visión folclorista, digamos que es la que a veces también abunda, de toda esta cuestión de la religión del haitiano, del vodú, de todas estas cosas extraordinarias que ellos hacen, ¿no? Sí, sí. En su ceremonia, que realmente llaman la atención. Claro. Pero ese no era mi tema realmente, ¿no? Yo quería hablar de otra cosa, ¿no? Y entonces por eso, digamos, las referencias a la religión, algunas imágenes que se ven... Son muy breves. Son muy breves. Yo traté de dosificarlas para no caer precisamente en que se me convirtiera en eso otro, ¿no? Exactamente. Es un documental, Haití en nuestras venas, que trasciende el folclorismo, trasciende la curiosidad, trasciende sencillamente desde una responsabilidad intelectual, desde una hondura antropológica de su propio realizador, trasciende este acercamiento inicial, aunque es un documental que explora y revela. Agradecerte, Carlos, tu presencia aquí en el programa, y a ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de conocer acerca de esta perspectiva tan importante en la documentalística cubana, me despido hasta la semana próxima, a esta misma hora y por Cubavisión, para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en la televisión serrana. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.